Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros para contaros hoy que una buena noticia. Estados Unidos devuelve a México una pieza olmeca. Ahora os hablaré un poquito de los olmecas, que pesa 1 tonelada y pico. O sea, no es una piecita, es una bestia parda. Pero estamos de enhorabuena porque vuelve a casa. Solamente deciros que los olmecas eso, lo he puesto en el blog, he puesto muchísimos vídeos, es una cultura la más antigua que se conoce, aproximadamente 1300-1400 años antes de Cristo, va a tener diferentes periodos, no se sabe por qué desaparece, tiene unas cabezas, a mí me da vergüenza, pero ¿sabéis cómo conozco yo la pieza olmeca? Por Tintín. Pensaba que era un invento, no sé, yo me da vergüenza porque mis registros intelectuales pues son los 10 mandamientos del Cécibe de Mil, yo qué sé, Tintín, que descubre esa pieza Olmeca, que yo pensaba que era una ficción porque era como de un extraterrestre, porque tiene un casco, pero bueno, estoy hablando de la infancia. Las piezas Olmeca son algo más que todo eso, algo más que un extraterrestre. Son un misterio, en primer lugar porque son muy antiguas. Después, esta civilización se irradia por toda Mesoamérica, es muchísimo más antigua que los mayas, los aztecas, los incas, es antiquísima, pero no se sabe por qué desaparece. Se supone que porque hay un cambio en la orografía, no se sabe montones de cosas, porque que hay un cambio en la orografía porque hay inundaciones o algo así, eran como diferentes asentamientos en el Golfo de México y no paran de encontrarse cosas, la verdad es que son valiosísimos, son también muy escasas y seguramente si os digo Olmeca y pensáis en unas cabezas gigantescas de piedra, yo soy escultora de piedra, yo digo, ¿cómo trasladarían eso? Por favor, si eso pesa un montón de toneladas. Hay aproximadamente 17 cabezas Olmeca. Estas cabezas hay un arqueólogo norteamericano en los años 30 que se llama Stirling, que da cuenta de ella al mundo y es el que dice que la cultura olmeca es la más antigua y la que va a irradiar por toda Mesoamérica, digamos lo que es la cultura, etcétera. Son gente que tiene, yo qué sé, son politeístas, pero tienen muchísima fascinación por el jaguar, porque muchas veces esos cascos que llevan arriba como una garra de jaguar. Yo qué sé, tienen, por ejemplo, también el maíz, o sea, porque también es su fuente de... Pero no me acuerdo en qué zona de México que ha habido mucha presencia olmeca, que hoy siguen teniendo como un sustrato, como pasa también en mi tierra, que digamos somos el último... El último eslabón, el último reino del Islam, que fue el reino de Granada, que éramos Granada, Almería y partes de Málaga. Y hay zonas, como por ejemplo la Pujarra, es que mi marido era de fuera y me decía, ese es el sustrato que tenéis musulmán, pues como vemos mucha berenjena, por ejemplo yo de pequeña no comía cerdo, pero no porque fuera musulmana, sino porque mi padre decía que eso no era sano. Sin embargo, en Valencia, donde era la familia de mi marido, comían cerdo todos los días, o sea, y yo pienso cuando he ido a la Alpujarra que efectivamente el tipo de alimentación que hay, por ejemplo, en Granada, choto al ajillo, etcétera, pues se adivina como un sustrato, ¿no? Y en esta zona de México, que no me acuerdo cuál es, Guerrero, no me acuerdo cuál es, he estado leyendo que hay un sustrato de adoración al agua, a determinadas cosas que eran, como si dijéramos, imprescindibles para estos olmecas y que la adoraban porque, bueno, formaban parte de su entorno y de su supervivencia también. Bueno, vamos a la pieza que han encontrado. Luego seguiré hablando del Olmeca, de cosas que me acuerde, porque la verdad es que es interesantísima. Bueno, él es un monumento me están escribiendo, de Chalcancingo, que pesa aproximadamente 1 tonelada. 1 tonelada. Es como una boca abierta al inframundo. Eran increíblemente buenos escultores, porque en primer lugar no tenían radiales, no tenían después se ha especulado mucho con que los rasgos que tienen, con una nariz así de ala ancha y los labios muy gordos y tal, son afros o son de la Polinesia. Y después, pero sin embargo, en Estados Unidos mandaron un grupo de gente, hicieron recientemente pruebas de ADN y han dicho que de afro nada. Que eso, que nos lo quitamos con la cabeza, que no tiene genéticamente rasgos negroides para nada. Pero yo pienso también que
América fue colonizada tarde, bueno, tarde, tarde con respecto a Europa, etcétera, porque los europeos siempre nos ponemos como el canon universal, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo, pues no sé, a muchos indígenas, fue por el estrecho de Bering arriba, a muchos indígenas le veo muchos rasgos realmente en el atlas genético que hace Cavalli Sforza dice que solamente hay dos razas puras que son la negra y la chinoide y el resto son adaptaciones al medio, ¿no? Por ejemplo, la nariz estrecha y fina pues es a la humedad, el pelo rubio, la falta de luz, etcétera. O sea, todos los demás somos variaciones. Yo lo veo porque mi zona donde vivo, el milagro económico, que son los invernaderos, importamos muchísima mano de obra, son nuestras espaldas mojadas, estamos a 3 horas de África. Me doy cuenta que cuando vemos, por ejemplo, una persona oriental, pues nos parecen todas iguales, ¿no? Y a mí me pasaba lo mismo porque aquí no había personas de color hasta ahora y me parecían todos iguales, pero no, ahora lo veo que vienen, por ejemplo, de Senegal, que son muy caucásicos, están muy mezclados con blancos, aunque sean oscuritos de piel, son muy, muy delgados y muy altos. Lo he visto también en los nubios, que también son muy caucásicos, también son muy delgados, muy altos. Pero vienen de otras zonas, como por ejemplo Guinea, o de otros países como Ghana, y que son total, físicamente son, ya ahora, cuando veo a una persona de color, porque claro, ya tenemos bastante, son maravillosos, son muy buena gente, y son trabajadores que los explotan, en fin, ya digo, ese es de no sé dónde. Ya estoy aprendiendo a distinguir cuál es, que no necesariamente, porque en todos sitios cuecen nada, en todos sitios hay grandes y chicos, pero ya sabes que una zona, por ejemplo, los senegaleses han comido muchísimo pescado y son muy, muy espigaditos, altísimos, altísimos y muy delgados. Entonces, obviamente, aparte de la genética, condiciona el entorno y las comidas y tal. Y todo esto venía a colación porque tiene los rasgos de las cabezas. Yo creo que esos rasgos dicen que tenían que ser los jefes, pero yo lo encuentro mucho parecido unas con otras. Este Stirling le costó bastante trabajo porque había habido un fotógrafo y un señor también que me parece que era un periodista y también un señor de antigüedades que en 1863 dio cuenta de estas cabezas que había en mitad de la selva que eran fascinantes, gigantescas, ¿no? Y después Stirling fue en 1930, 1925 ya había habido otra persona que le había dicho y bueno, las cabezas olmecas simplemente son... ha habido una exposición en París espectacular, de bonita, de la cultura olmeca. Yo pienso que es mal conocida aquí en Europa la cultura olmeca, salvo por los estudiosos y tal, y me pasó como los mayas, que me sorprendieron muchísimo la grandísima belleza, los espectaculares que son, y bueno, ya los olmecas me ha dejado con la boca abierta, porque tiene, o sea, te das cuenta de la cosmogonía, toda la mitología de dioses, tal. He estado viendo altares, he estado viendo piezas y francamente no justifico que la roben, me parece aberrante, ¿no? Pero es tentador, es que lo mira y no puedes dejarle mirarlo, es como muy atractivo. Bueno, esto voy a seguir con la pieza que han encontrado los norteamericanos. Pesa una tonelada y ha sido realizado entre el 800 y el 400. Los olmecas no se ponen de acuerdo, las cosas que he estado leyendo no se ponen de acuerdo en la cronología. Unos dicen de 1400, no sé qué, otros dicen tal, pero más o menos saben que es esta pieza es entre el 800 y el 400, pero esta cultura va aproximadamente entre 1300 y el 400. Otros dicen que antes de Cristo, entre el 1100 y el 400. No lo sabemos. Cada maestrillo tiene su librillo, pero es bastante antiguo. Entre el 800 y el 400 es el periodo de máximo esplendor de los asentamientos olmecas más importantes. Los olmecas, os voy a decir una cosa, tienen muchas cosas que después van a heredar los mayas, etcétera, y las aztecas que son chocolate. Ellos tenían muchísimo cacao que cambiaban por piedra. Tienen también el juego de la pelota, son unos agricultores maravillosos. No me acuerdo de los cultivos que tenían, bueno, por supuesto el maíz, pero tienen unos cultivos maravillosos y un grado de desarrollo muy alto. Y tienen también lo que se supone es una escritura, porque no se ha podido, digamos, no tenemos posibilidad de transcribir, pero hay muchísimos, son como jeroglíficos, como los egipcios, pero hay como una serie de códigos, de patrones que se repiten, con lo cual tenían un sistema de escritura. Bueno, conforme me vaya acordando del Olmeca, lo iré contando. Las autoridades afirman que las autoridades norteamericanas han dicho que la devolución a México
es ya de ya, o sea, inminente. Y de este modo podrá sumarse a una larga lista de bienes, como os conté el otro día, de bienes culturales que han sido recientemente recuperados. Me da muchísima rabia el que siempre se diga, gracias a este gobierno, no, gracias a este gobierno, no. El gobierno puede que ofrezca los medios, todo lo que le da la gana. Este gobierno es maravilloso, por supuesto, pero también ha habido un cambio de sensibilidad general porque en Italia se indignaron de ver una joyería lujosa llena de objetos mexicanos, maya, tal, o sea, de cultura antigua. Y los carabineros lo cogieron, porque a ellos le hacen lo mismo, con los italianos le han robado muchísimo, está por todo el mundo arte italiano y sigue siendo todavía, y se sigue robando. Entonces no quieres para los demás lo que no quieres para ti, es el principio de ética aplicada. Después, Alemania, incluso gente con objetos que habían comprado han ido y lo han devuelto para que vayan a México y estén guardados en las bodegas de los museos o sean expuestos, que al César lo que es del César. Quiero decir que está habiendo un cambio de sensibilidad general, afortunadamente, y a mí que se vacían los museos de lo que antes eran las metrópolis o que se vacían las casas de los señores ricos, francamente me da igual, porque es que es necesario para las nuevas generaciones que puedan saber cuáles han sido sus ancestros y puedan estar orgullosos de ellos. Y no sé, todos hemos robado, ¿eh? Todos, todos, toditos. Los españoles también teníamos la mano más larga que el del siglo. Pero ojalá todo eso vuelva a su sitio, porque yo pienso, como decía en el siglo XVI, que nadie es más que nadie y que las cosas tienen que volver a su sitio. Bueno, eso, los americanos para esto serán lo que sea, ¿eh? Pero los norteamericanos son un raros para estos temas a tope. No quieren, hay muchísimo dinero, muchísimas compras ilegales y son fantásticos para esto. Y además devuelven rápido, son prácticos. Bueno, esta pieza que van a devolver Olmeca es un bajorrelieve maravilloso de casi 2 metros. Fijaros, tener en una casa una pieza de una tonelada y 2 metros. Madre mía, qué locura. 2 metros de altura que ha sido recuperado, no han dicho a quién, por la unidad. Es posible que la hayan devuelto o que le hayan dicho mejor devuélvala si no quiere ir a la cárcel, por la unidad de tráfico de antigüedades de Manhattan, en Estados Unidos, definido por las autoridades mexicanas como la pieza olmeca más buscada, el objeto sustraído ilegalmente de su emplazamiento. Claro, no sé cómo le llaman, güeros a los que roban. Y no solamente es que roban, es que consiguen una pieza de esta y a lo mejor destrozan otras para conseguir una buena pieza y venderla en el museo negro, en el museo negro, digo, venderlo de forma ilegal, que además se paga bien. Esta pieza fue robada de su emplazamiento, fue usurpada hace décadas, quizás en los 60. Y bueno, afortunadamente va a ser devuelto muy pronto. La cultura olmeca está considerada una de las civilizaciones más antiguas. Yo pienso que quizás la primera de la que se desconoce muchas cosas de esta civilización y se sigue investigando. Y hace poco he puesto una fotografía de guerreros de hace poco que se ha encontrado pues como hacha, porque aparte de tener una escultura maravillosa, pues también determinados objetos cotidianos también eran de buen gusto, ¿no? Y tienen ¿cómo se llama? Unas máscaras de piedra también. Eran muy buenos escultores. Bueno, los olmecas son de las civilizaciones preeminentes mesoamericanas que vivió a lo largo de los siglos 1100 y 900. Mirad, cada uno dice una fecha, lo vuelvo a repetir. Muchas de las cosas que os estoy contando vienen del National Geographic porque he estado leyendo la noticia por diferentes fuentes. Y entonces cada uno da una fecha, pero vamos, que tienen 3000 y pico de años, eso no se lo quita a nadie. Aunque sus orígenes remontan mucho más atrás. Durante la época epiolmeica, entre los años 900 y 600, esta cultura se va a expandir por Mesoamérica. Bueno, por su importancia, la olmeca debe ser considerada la precursora de todas las culturas mesoamericanas que posteriores. Ellos son los inventores de montones de cosas como la maya y la azteca. Las olmecas, había división social, estaban la élite porque se han descubierto casas. Y digamos, la casa de los riquillos, de los poderosos, son más grandes, más espaciosas, tienen mejores alacenas, etcétera. La casa, digamos, más plebeyas son más modestas y más sencillas. Pero así todo,
esta cultura está todo por saber, o sea, está todo por averiguar. Bueno, los Olmecas se constituyen enormes complejos monumentales como los de San Lorenzo y eligen, yo os he dicho que inicialmente están en el Golfo de México y eligen colosales cabezas de piedra e introducen el juego de la pelota, como se contaba, el chocolate, los dioses zoomorfos, sí, porque para ellos también el cocodrilo había aparte de sus dioses, tenían algunas divinidades como por ejemplo los cocodrilos, me estoy acordando ahora, el cocodrilo, el jaguar, etcétera, que más tarde son adoptados por otras culturas de la misma zona. Bueno, son asimismo los artífices de maravillosas obras de arte, muchas piezas, muchas de las cuales han terminado en el mercado negro, como esta que os estoy contando, el mercado negro de antigüedades. Y es que el tráfico de bienes culturales es algo que no cesa, porque, claro, la gente que tiene dinero, sus colecciones, pues se aprecian tener piezas de estas de 2 metros y 1 tonelada, madre mía. Es decir, la importación y exportación y las propiedades ilícitas de objetos arqueológicos prehistóricos, históricos, literarios, artísticos, es una práctica extendida por todo el mundo y que no hay forma de pararla, ¿eh? Y eso es que afortunadamente ahora mismo hay una sensibilidad de cuando se encuentran cosas que han sido ilegalmente, incluso en los museos. Os tengo que hablar del Prado, que ha encontrado 70 obras, lo que pasa es que 11 sabe quiénes son sus dueños y el resto no. En la guerra civil ya sabéis que fue una guerra entre hermanos y entonces se le robó a piezas de arte a gente que tenían colecciones, que eran republicanos, se les robó así y se metieron en el Prado, entre otros. Hay muchos otros museos que también tienen cosas y gente privada que también se quedó con obras. Y entonces se está haciendo un inventario exhaustivo en el Prado para devolver esas 70 piezas, muchas de ellas piezas maravillosas, a su legítimo dueño. Y afortunadamente esa sensibilidad va a más en todo el mundo y ojalá vaya a más. Bueno, la autoridad... Las autoridades de muchos países están haciendo esfuerzos para terminar con esa lacra, porque es una lacra. Este es el caso del monumento 9 de Chalcansingo, hasta ahora en manos privadas y que gracias a la colaboración entre la unidad de tráfico de antigüedades de Manhattan, Estados Unidos, y las autoridades mexicanas se han podido recuperar. Mirad, lo han tenido que hacer así, le han tenido que decir al señor, mire usted, sea usted tan amable de dárnoslo, así nos evitamos meterlo, hacerle un juicio y meterlo en la cárcel, como habrá pasado seguramente en la joyería italiana. Y ha dicho, sí, sí, porque no sabemos de quién era. Bueno, según informa el secretario de la joyería italiana con objetos, no sé si eran mayas o algo así, antiguos, es que era una joyería céntrica y lujosa. Y claro, más de dos que vieron ese escaparate tuvieron que decir, mira lo que están poniendo ahí. Y tuvieron que dar nota. Hay embajada y hay de todo. Bueno, según informa el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se trata de un bajo relieve, lo estoy viendo, he puesto montones de fotografías, un bajo relieve olmeca casi de 2 metros de altura, de 1 tonelada, y es la pieza olmeca más buscada por México, que está a punto de volver a casita, por suerte, de donde nunca debió haber salido. Según los arqueólogos, ¿por qué mañana vuelven a encontrar cosas y vuelven a ser vendidas? ¿Por qué? Pero si se hace aquí, en España, hoy, o sea, la policía está cansada de ir a los mercadillos y encontrarse, a mercadillos de internet, monedas romanas, tumba árabe. Si tienes dinero lo puedes hacer. Vas con los buscadores de metal por el campo, meten el pico, rompen 40 cosas y después los venden. A montones, ¿eh? A montones. Hoy. Bueno, el bajorrelieve es una pieza arqueológica increíble de gran relevancia que fue expoliada del sitio arqueológico de Chalcancingo. Anda que el nombre Chalcancingo en el actual estado de Morelos. Morelos. Yo creo que los niños de España después de la Guerra Civil fueron a Morelia o Morelos. Ya me están llamando. Centro-sur de México, aunque se desconoce exactamente cómo y cuándo. Se supone que en los 60, durante la década de 1960, dice este señor. La obra recientemente recuperada es un bajorrelieve olmeca de casi 2 metros de altura y es la pieza olmeca más buscada por México. No sabemos cuántas más habrá por ahí. Bueno, en el año 68 el arqueólogo estadounidense David Grove dio a conocer en la revista científica American Antiquity. Ya había estado Stirling con anterioridad en los años 30 diciendo que los olmecas eran los más antiguos y haciéndose fotos con las cabezas. El hallazgo de este bajorrelieve, lo cual hace pensar que el objeto se encontraba en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Claro, es un bombón, es como una cabeza con una boca abierta gigante que conecta al inframundo. Me recuerda a la boca esa que hay en Roma, ¿no? Que meten la mano. Bueno,
han afirmado en un comunicado el arqueólogo Mario Córdoba Telo, especialista en esta cultura, que lleva décadas trabajando en el sitio arqueológico de Chacalcingo. Dice, este monumento es una pieza clave para las investigaciones sobre la iconografía olmeca. Y tanto. Bueno, el bajorrelieve representa al monstruo con una boca abierta. Eso parece para darle miedo a los niños por la noche. Una criatura que aparece con frecuencia en la cosmogonía olmeca. Las fauces, la boca abierta, ahí como en plan, como un cuadrado gigante. Simboliza la entrada al inframundo. Y según Córdoba Tello también señala la presencia de elementos que parecen ramas de bromelias. Yo no sé lo que son ramas de bromelias. Dice, a ver si alguien me lo dice, ¿qué son ramas de bromelias mexicanas? Que yo no sé lo que es. Dice, deducimos, dice el arqueólogo, que esta planta fue el rasgo identitario, no sabemos cómo se llama, porque lo del Olmeca no lo hemos inventado, ¿eh? Deducimos que esta planta fue un rasgo identitario para los habitantes originales de la ciudad. La importancia de esta pieza es comparable a la de icónicas cabezas colosales olmecas. Enormes esculturas de piedra halladas en Veracruz en el siglo XIX. El bajorrelieve, hay como 17 cabezas, ¿eh? El bajorrelieve representa un monstruo de la tierra, una criatura que aparece con frecuencia en la cosmogonía de esta cultura. Da miedito. Bueno, después hay otro arqueólogo, que solo he cogido otro artículo, que se llama Miguel Pérez Negrete. Ay, me recuerda a Jorge Negrete. Dice, del INAH, que ha destacado, Guerrero es como una cápsula, el estado de Guerrero, es como una cápsula del tiempo en el que también porque han encontrado muchas cosas, en la que también se conserva el rasgo de la religión olmeca, de tal forma que muchos de los rituales que aún se practican en este estado tienen origen como el culto al agua, el cerro, las cuevas, el jaguar. Qué bonito, qué poético. Bueno, disculparme, Mexican, pero es que me encanta. No tengo ni idea, estoy aprendiendo a marcha forzada. Me ha parecido maravilloso que lo devuelvan. Bueno, hasta mañana.